Saludos queridos estudiantes, hoy día continuaremos con este hermoso tema del feudalismo y hoy día hablaremos sobre el feudo y sus partes. Este tema es muy importante, muy interesante, muy bonito de conocer cómo es que se dividían las funciones y cómo es que el feudo estaba también dividido. La verdad es que había un espacio principal que era la vivienda del señor feudal, que era el que nosotros conocemos como castillo. En esta época del feudalismo, bueno, los estados se van a dividir, ya no van a haber estados tan grandes, sino que más bien cada uno de estos señores feudales se van a transformar en reyes de su propio terreno o territorio. Entonces ellos van a tener territorios relativamente grandes y extensos en los cuales ellos son los que van a gobernar y van a tener su castillo. Todas las personas que vayan a vivir en ese lugar obviamente van a ser sus vasallos. Todos ellos serán libres y podrán vivir dentro de ese espacio mientras que ellos paguen algunos impuestos de los que ya vamos a conocer ahora nosotros a continuación. Entonces tenemos el castillo, que es la vivienda principal del señor feudal, siempre resguardada con grandes torreones, paredes muy altas, porque siempre se temía el asedio de algún tipo de otro ejército, de algún pueblo, que pueda hacerles algún tipo de daño. Bueno, eso es lo que sería el castillo, que ahora vamos a ir conociendo un poco más de sus partes. Aparte del castillo, que era la vivienda del señor feudal, teníamos nosotros los que serían los pueblos o las aldeas. En estos lugares también son, por eso es que a los que viven en la aldea se le denomina aldeanos, o también si viven en las villas, villanos. De ahí era de que ellos concebían de que los que vivían en tales villas que eran alejadas de lo que sería la aldea, eran personas de mal vivir, porque en esas villas simplemente pues estaban alejadas del territorio de cualquier señorío feudal y esas villas pues eran gente que se manejaban por sí misma y de ahí es que cuando se habla de villanos lo relacionan con las personas de mal vivir, personas que hacen el mal por, bueno, alguna cantidad de dinero y de ahí decían, sí, los villanos, ¿no? Las personas que viven en las villas. Eso también es importante. Y los aldeanos, que eran los que vivían en estas aldeas, bueno, pues tenían el trabajo básico de abastecer al que sería el señor feudal, porque ellos vivían gratuitamente dentro de su territorio. Ellos podían construir sus casas, podían tener sus animales, sus propiedades, etcétera, porque el señor feudal les estaba dando parte de su territorio para que ellos puedan vivir. Pero esto no era gratis, o sea, vamos a conocer hoy también por qué es que se brindaba. Eh, Al costado de las aldeas van a estar los llamados mansos, que son los territorios cedidos por parte del señor feudal para que los campesinos puedan cultivar en ese lugar, ¿sí? Van a haber las que se llaman tierras comunales, que van a ser tierras que no van a servir para el cultivo, sino que simplemente van a ser todos los territorios que van a ser de todos para el disfrute. Y siempre cercano al castillo hay un territorio que se va a llamar la reserva señorial, donde cultivaban los que nosotros vamos a conocer como siervos. Y hay diferencias entre todos los personajes que viven dentro del señorío feudal. Por ejemplo, los siervos son como esclavos, son personas que nacen con esa calidad. Ellos no van a dejar de ser siervos, ellos sirven al señor feudal, obviamente son sirvientes, esclavizados y no son libres. Las demás personas que viven en las aldeas son libres. Ellos están ahí bajo la condición de darles ese terreno para que ellos puedan vivir y a cambio ellos dan una cantidad de dinero para que obviamente el señor feudal sobreviva con todos los lujos y con todo ese dinero que se va recaudando de los impuestos. ¿A cambio de qué? De la defensa, de que no les pase absolutamente nada. Entonces los señores feudales gobernaron como si fueran reyes en sus feudos. Eran pequeños reyes realmente. La región del señor se le llamó siempre señorío y por eso era el señor feudal.
tenía poder económico, él podía cobrar por el uso del horno, la herrería, que estaban dentro del castillo. Entonces todo el que quería utilizarlo tenía que hacer pagos. Luego, peajes a las mercancías cuando las transportabas o las pasabas por su territorio. Había ganancia que se hacía por ello. Había derecho a las casas por el uso de los bosques, ese territorio que era comunitario. Nadie podía estar cazando porque todos eran animales del señor feudal. Y si querías hacerlo, tenías que hacer algún tipo de pago para realizarlo. Aparte tenía el poder sobre su familia, como dijimos en la clase anterior, el derecho de la pernada, que era el tener la primera noche o la prima note con la esposa de cualquiera de los aldeanos que se esté casando. También él tenía la función de poder judicial, él dictaba, él juzgaba y a la par también tenía función de poder legislativo, daba las leyes, dictaba órdenes, tenía la posición de declarar la guerra dentro del poder militar y decidía quiénes iban o no al ejército, de todos los que son sus aldeanos, ¿no? Que son parte de lo que aceptaban por estar con él. Estas relaciones se transformaron en dos tipos de relaciones claramente definidas, las del homenaje y las del vasallaje. Los aldeanos eran vasallos y en el caso del homenaje era un rito especial en el cual una persona se transformaba en parte de la corte del señor feudal y eran lo que hoy en día decimos sus caballeros. Entonces eran todos ellos parte de la corte y venían a auxiliarlo, a ayudarlo y ellos tenían una ceremonia especial que se denominaba homenaje. En el caso del vasallaje es algo que nacía por el hecho de vivir dentro del territorio del señor feudal y generaba los mismos derechos y deberes que tenían las generaciones anteriores. En el de con los hombres libres, ellos venían a realizar un homenaje, ellos se comprometían a proteger al señor feudal, obviamente a cambio de algún tipo de pago, de dinero, o porque se les iba a entregar algún tipo de tierra o algunos vasallos a su servicio. O sea, existían muchos motivos por los cuales también habían personas que asumían el cargo de estar y ser parte del consejo del señor feudal. En el caso de lo que sería el vasallaje, se daba lo que sería la investidura, donde, bueno, pues el vasallo pues tenía funciones en las cuales él debía ser fiel al señor feudal, él va a asumir un pago de impuestos, dinero, va a trabajar para él, va a ayudar en todo lo que él necesite y le va a pedir consejos si es que es necesario. A cambio, el señor feudal lo que le va a dar es protección económica y militar. Entonces se supone que ellos van a tener una casa, un lugar donde abastecerse de alimentos y también no le va a pasar absolutamente nada porque él lo va a proteger con todas las personas que están con él, ¿no? Con el señor feudal. Bueno, seguimos entonces con el acto de homenaje donde se transforma una persona libre, asume el beneficio de trabajar con el señor feudal, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco de esto. Sí, bueno, seguimos en el mismo rito importante del homenaje, que es un símbolo de fidelidad. Acá hay algunos ejemplos de algunos ritos que hicieron los que juraron a algunos señores feudales, ¿no? Para que ustedes lo pongan en pausa y puedan darle lectura, que eso sería muy bonito e importante. Este vínculo que existe entre el señor feudal y el vasallo, que se denomina vasallaje, incluye pues el deber que habíamos dicho de proteger y entregarles, ¿no?, ayuda económica a través de los territorios o terrenos para que cultiven y tengan sus animales. Y lo que va a hacer el vasallo es ayudar militarmente, económicamente a su señor feudal, le va a entregar dinero todos los meses de lo que él esté ganando y va a permitir que él administre la justicia en los casos que vaya a ir necesitando. Bueno, como vemos aquí, también de ida y vuelta, la protección económica y militar, ayuda, consejo y pago de impuestos y trabajo. La verdad es que el que salía más beneficiado era el señor feudal, porque ganaba muchísimo dinero
con todos los vasallos que tenía a su cargo, todo el grupo de personas que los tenía como aldeanos que trabajaban para él, le pagaban impuestos. Mientras más personas había más posibilidad de dinero que te tuviesen que pagar. Al que no cumpliese con eso, obviamente tenía varias opciones, o encarcelarlo, quitarle sus bienes, o expulsarlo y quitándole obviamente todos los bienes, venderlos él mismo a mejor postor, en el señor feudal, y otra persona puede estar viviendo en ese lugar, ¿no? Porque al fin y al cabo todo era del señor feudal. Vamos a ver el castillo feudal, qué características tenía. Primero que la residencia del señor feudal estaba dividido por los torres de homenaje donde ellos dormían, el señor feudal y toda su familia, son siempre en los torreones en las partes más altas. Tenían también los establos, el horno que lo alquilaban, la herrería también. Y la forma de vida del castillo, bueno, estaba basada en grandes comidas donde había mucho alimento, torneos, casas de venado. Y en el caso de las mujeres es educar a los hijos, esa es su función, y aprender diferentes labores de que la mujer se diferenciaba del varón. Entonces que el varón era para la guerra, se le instruía justamente con cuestiones básicas. Hay que saber que en esta época del feudalismo, la idea no era conocer más, aprender más, simplemente es mantener el estatus en lo que ellos se fueron quedando y tuvieron muchos años estando dentro de este periodo feudal. Aquí vemos con más detalle las características de un castillo medieval de la época, ¿sí? Y muchos de ellos van a darse cuenta que tiene un puente para ingresar, torreones muy altos por los cuales no podrían ingresar y que les permite atacar a cualquiera que se quiera acercar. Y solamente un lugar de ingreso, a veces habían unas fosas donde habían pues animales que pudiesen matar a cualquier persona que caiga ahí. Y dentro del castillo no solamente vivía el señor feudal, sino vivían la servidumbre que estaba a favor de él y tenían un patio grande y algunos castillos eran mucho más grandes que permitían abarcar a mucha gente viviendo hasta dentro de él. Las consecuencias del feudalismo son que el poder central va a desaparecer gracias al nacimiento de él. El plano económico, la propiedad se va a desintegrar, ahora va a ser el señor feudal el dueño de todo y surge una verdadera jerarquización social. El rey no es vasallo de nadie, es la máxima autoridad y el vasallo último no es señor de nadie, o sea, él termina siendo vasallo como la última persona que va a existir dentro de esta clase social. ¿Cómo termina el feudalismo? Bueno, alcanzó su punto culminante en el siglo XIII y a partir de ese momento entró la decadencia. ¿Por qué sucedió? Bueno, la cuestión es que se gastó mucho dinero en lo que se llamaron las cruzadas, donde hubieron muchos de estos señores feudales que dejaron sus pueblos asumiendo un compromiso importante de ir a luchar contra los musulmanes. Tarea que te voy a enviar hoy día es hablarme justamente sobre esas cruzadas, vas a investigar y también sobre la religión islámica que ellos lucharon porque eran sus enemigos acérrimos, justamente porque ellos eran herederos del judaísmo, ¿no? Y del cristianismo y que iban a Tierra Santa en la búsqueda de liberar de todos los islámicos que se encontraban ahí, ¿sí? Otra de las cosas fue el florecimiento del comercio en algunas ciudades que comenzaron a transformarse en burguesas y no necesitaban ya de un señor feudal. Entonces la gente comenzó a retirarse de los feudos para vivir mejor en esas ciudades y vivir libres. Y por último, se comenzó a fortalecer los poderes reales más grandes, con ejércitos que permitieron unir e incorporar nuevos territorios. Entonces eso también cambió totalmente la visión de lo que sería el feudo y el feudalismo de esa época, ¿sí? La civilización medieval entonces terminó gracias se dio gracias a la suma de tres elementos: herencia de la antigüedad grecolatina, el aporte de los pueblos germánicos y la religión cristiana. Aquí les dejo entonces estas tareas importantes para que ustedes las puedan realizar sobre las cruzadas y sobre la religión islámica que estuvieron luchando siempre los señores feudales. Nos vemos la siguiente sesión.